En esta presentación se expondrá el protocolo elaborado para la investigación de los factores farmacológicos que promueven el síndrome serotoninérgico en pacientes que ingieren inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los integrantes de este equipo son Citlali, Abdal, Fernando, Gema y Alejandro. Aquí podemos ver el índice de las diversas partes que forman este protocolo. A continuación iniciaremos con la introducción. La depresión, pues como sabemos, es un trastorno psicológico que tiene como factores de riesgo el insomnio, la ideación suicida y la ansiedad. También sabemos que los pacientes deprimidos muestran una menor actividad de serotonina a la normal. Y bueno, la serotonina pues es una monoamina que conocemos como la hormona de la felicidad y que cuando sus niveles están en lo normal o aumentan, genera la sensación de bienestar, relajación, satisfacción y aumenta la concentración y pues claro, el autoestima. Entonces, pues una vez conocido esto, nos damos a la tarea de decir que los antidepresivos, los ISRS, son un tratamiento de primera línea, son los más utilizados en los pacientes que padecen de depresión. Este, pues mediante este mecanismo de acción, la inhibición de la recaptura de esta monoamina a nivel de los receptores serotoninérgicos presinápticos aumenta la neurotransmisión en el sistema. Entonces, ¿habrá alguna sobredosis o algo así? Y bueno, cuando veo que sí, que existe el síndrome serotoninérgico, pues básicamente es ocasionado por las actividades excesivas de la neurotransmisión serotoninérgica, que existen en el sistema nervioso central y periférico. Pero entonces nosotros nos cuestionamos qué otros factores o qué factores pueden llevarnos a que se llegue a presentar el síndrome serotoninérgico, porque claro, es una enfermedad un poco usual, es una enfermedad que poco se habla y pues bueno, aquí les traemos algo de lo que nosotros encontramos. A continuación les presentaremos nuestros antecedentes. Bien, comencemos hablando un poco sobre la depresión. ¿Qué es? Primero que nada, podemos definir a la depresión como un trastorno de la conducta asociado a algunos rasgos de la personalidad, como baja autoestima, ser bastante dependiente o incluso pesimista. O bien se le puede atribuir a la aparición de situaciones traumáticas o estresantes, pueden ser como maltrato o abuso, la pérdida de un ser querido, o problemas económicos, sociales o familiares. Estos trastornos pueden clasificarse como transitorios o permanentes, siendo los principales tipos de depresión y aquellos que son relevantes para esta investigación son la depresión mayor, que viene siendo un trastorno caracterizado por episodios de al menos 2 semanas de duración, y el trastorno depresivo persistente, que es en esencia un cuadro depresivo mayor que ha permanecido por al menos 2 años. Estos trastornos, si bien son bastante comunes, ya que se estima que aproximadamente 280 millones de personas en el mundo los padecen, lo que sería aproximadamente un 5% de la población, resultan ser bastante graves. Estos trastornos vienen caracterizados usualmente por una disminución del estado de ánimo, que puede ser tristeza, irritabilidad o una sensación de vacío. También por una pérdida del interés por las actividades cotidianas, sentimientos prolongados de inutilidad y culpa, hábitos alimentarios y de sueño anormales, una lentitud general en la conducta y la aparición de ideas sobre muerte, generalmente suicidas. Para el diagnóstico de un trastorno depresivo mayor, de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, se deben cumplir 5 criterios. El primero sería que el paciente presente 5 o más de los síntomas característicos durante la mayor parte del día, la mayoría de los días, durante un periodo mínimo de 2 semanas, entre los cuales está el estado de ánimo depresivo, la disminución del interés, una pérdida importante de peso, insomnio o hipersomnia, una disminución en la capacidad de pensamiento, incluso pensamientos recurrentes de muerte. En segundo lugar, estos síntomas no deben causar una aflicción o incapacidad social u ocupacional importante. En tercero, el episodio depresivo no se puede atribuir a algún trastorno del espectro de la esquizofrenia. En cuarto, este episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de alguna sustancia u otra condición médica. Y en quinto lugar, sería que el paciente nunca haya presentado un evento maníaco o hipomaníaco. En cuanto a la serotonina, podemos definirla como un neurotransmisor.
es decir, un mensajero químico del cerebro con la función de enviar señales excitatorias o inhibitorias para que las neuronas generen o no un impulso eléctrico. Esta se produce, almacena y libera en y desde las neuronas hacia la sinapsis, es decir, hacia la conexión entre dos neuronas. Los efectos de la serotonina se asocian a la percepción sensorial, a la regulación de la temperatura, a un control del estado de ánimo, al apetito y a la inducción del sueño. Una vez que la serotonina ha ejercido su efecto, es recaptada como cualquier otro neurotransmisor de vuelta hacia las terminaciones nerviosas, específicamente por un CERT, es decir, un transportador específico de serotonina. Es en este transportador en donde radica la importancia o la relevancia de la serotonina en la depresión, ya que la especificidad de este transportador por la serotonina lo vuelve un blanco terapéutico en el tratamiento de la depresión. Muy bien, entonces, ¿qué son antidepresivos? Son todos aquellos fármacos que se utilizan en el tratamiento de trastornos depresivos, de un nivel moderado a un nivel grave. La mayoría de estos va a favorecer, va a beneficiar de forma directa o de forma indirecta a los efectos de la serotonina y o noradrenalina. Se clasifican en 4 familias: los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la monoaminoxidasa y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos últimos son los más utilizados actualmente por su mayor perfil de seguridad. Además son los que nos interesan para nuestra investigación. Entonces, ¿cómo van a funcionar los ISRS? Estos van a llegar al transportador selectivo de la serotonina, lo van a inhibir haciendo que la serotonina no pueda entrar a la neurona y se quede mucho más tiempo en el espacio sináptico. Esto va a beneficiar al sistema de recompensa, haciendo que el paciente vuelva a sentir placer o satisfacción al hacer cosas que antes hacía y le causaba esa sensación. Este efecto se va a producir por un tiempo indefinido. De hecho, hay pacientes en los que se les ve mejoría en meses, otros en incluso años, y a otros a los que nunca se les ve mejoría. Justamente por esto de que el tiempo es indefinido para que el efecto se produzca, es por lo que aparecen los efectos adversos. Los más comunes son la náusea, ansiedad, somnolencia, insomnio, disfunción sexual. Y hay casos muy raros en los que se ve osteoporosis y el síndrome serotoninérgico, en el cual ahorita nos vamos a centrar un poco. Muy bien, entonces, ¿qué es el síndrome serotoninérgico? Este es una afección, lo cual se produce porque la actividad del sistema nervioso central se ve aumentada. Esto relacionado al uso de fármacos. En esta normalmente los síntomas son leves. De hecho, las personas suelen confundirlo con los efectos adversos que normalmente se ven por el uso de los fármacos. Pero estos pueden aumentar su intensidad hasta llegar a ser mortal. Es ahí donde entra su importancia. Los síntomas aparecen normalmente 24 horas después de la ingesta del fármaco y se dividen en 3, en las alteraciones del estado mental, como pueden ser ansiedad, agitación y delirio, hiperactividad autonómica, que puede ser taquicardia, hipertensión, escalofríos, vómitos, diarrea, etc. Y la hiperactividad neuromuscular, como temblores, rigidez, hiperreflexia, clono, etc. El diagnóstico de este síndrome es meramente clínico. Simplemente se ven los síntomas y ya de ahí se llega a la conclusión de que es síndrome serotoninérgico, ya que no existen análisis confirmatorios. Su tratamiento es dependiente a los síntomas. Simplemente se trata de aliviar los dolores, aliviar los síntomas prácticamente, y se suspende la administración del medicamento que se piensa que pudo haberlo causado. Continuando con la parte de los antecedentes, ahora les mostraré 2 casos clínicos en los cuales los pacientes desarrollan el síndrome serotoninérgico a partir de la interacción farmacológica entre 2 medicamentos. El primero es un paciente con antecedentes de epilepsia y fumador crónico de tabaco, el cual se empieza a medicar con tramadol, fluoxetina y fentanilo. 6 horas posteriores a la ingesta de estos 3 fármacos, el paciente empieza a presentar un cuadro clínico característico del síndrome serotoninérgico, por lo cual es llevado al área de urgencias inmediatamente, donde le suspenden estos medicamentos y se le empiezan a administrar benzodiazepinas y antiserotoninérgicos. Cabe recalcar que la fluoxetina y el fentanilo ambos son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, y el tramadol, aunque no es un inhibidor de la recaptación de serotonina, sí es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina.
lo cual nosotros al inhibir esta noradrenalina empezamos a tener una sobreproducción de serotonina. Entonces, nosotros al tener 3 fármacos que cumplen la misma función de diferente manera, automáticamente vamos a caer en este síndrome serotoninérgico. El siguiente caso clínico es de un paciente masculino de 21 años, el cual es hospitalizado y entubado por una crisis asmática severa. Para poder entubarlo se le administraron sedantes, los cuales fueron fentanilo y midazolam. Su cuadro clínico se agrava al presentar una infección bacteriana a nivel pulmonar, por lo que se le administran los siguientes antibióticos: linocelid y piperacilina tabazoctam. A las 6 horas de administrarle estos antibióticos, el paciente empieza con hipertensión, la cual es controlada con losartán. 4 días posteriormente, el paciente empieza a mejorar, por lo que se decide quitarle los sedantes y desentubarlo, pero el paciente empieza a presentar hipertensión, taquicardia, fiebre y no puede interaccionar con su entorno. A estos síntomas, más algunas pruebas confirmatorias de laboratorio, se dio el diagnóstico de que el paciente tenía el síndrome serotoninérgico. Al momento de diagnosticarlo, se le suspenden los antibióticos y se le empieza a dar clonazepam. En este caso, el síndrome serotoninérgico es atribuido a la acción sinérgica de los fármacos, del fentanilo, que es un medicamento inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, y el inocelid, que a pesar de ser un antibiótico, tiene el curioso efecto secundario de aumentar los niveles de serotonina en el cuerpo. A continuación sigue la información referente a nuestro estudio. Ahora pasaremos al planteamiento de nuestro problema. Según la OMS, en 2023, la depresión es un trastorno mental común, ya que se estima que el 3.8% de la población mundial experimenta depresión, es decir, que aproximadamente 280 millones de personas la padecen. Actualmente en el siglo XXI, contamos con tratamientos tanto psicológicos como medicinales para tratar este trastorno. Entre ellos, contamos con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Pero se ha asociado que el síndrome serotoninérgico es debido al consumo de estos medicamentos en específico, ya que dan como un resultado una sobreestimulación de los receptores serotoninérgicos al nivel del sistema nervioso central y periférico, por lo cual tenemos un aumento de la disponibilidad de serotonina en nuestro cuerpo. De acuerdo con la información medicinal del Reino Unido, en 2020, la incidencia del síndrome serotoninérgico se encuentra a la alza o en mayor aumento debido a que se han popularizado mucho este tipo de antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina. Por otro lado, Young nos menciona que el síndrome serotoninérgico ocurre entre el 14 y el 16% de los pacientes debido a una sobredosis de estos medicamentos, por lo cual se considera que esta reacción adversa al medicamento es de baja incidencia debido a este porcentaje, por lo que las investigaciones realizadas hasta el momento han sido insuficientes para poder comprender en su totalidad todo lo que implica, todas las implicaciones que se encuentran y los factores farmacológicos que promueven este síndrome. De acuerdo a lo que les acabo de mencionar anteriormente, surge nuestra pregunta de investigación, la cual es: ¿existen factores farmacológicos que promueven la aparición del síndrome serotoninérgico en pacientes que ingieren inhibidores de la recaptación de serotonina? Continuando con la justificación, debido a que la incidencia del síndrome serotoninérgico y el uso de los ISRS van en alza, y ahora también, como tenemos en nuestro conocimiento, que el uso de otros fármacos agonistas al sistema nervioso simpático pueden ocasionar este síndrome, de esta manera justificamos nuestro protocolo, que es dar a conocer a las personas un poco esta información, que pueden existir interacciones farmacológicas que pueden llegar a desatarlo y que no solamente es necesario tomar los ISRS, que también podemos tomar algún otro medicamento y hacer combinación, y que eso nos puede llevar a tener este tipo de reacciones adversas. Es por eso que pues es como una manera de concientizar a la gente que no se automedique y que claro pues estén informados estas personas que ingieren este tipo de medicamentos. Nuestros objetivos, el general, pues es determinar si existen factores farmacológicos que promuevan la aparición del síndrome serotoninérgico en pacientes que ingieren los inhibidores de recaptación de serotonina. Y los particulares es identificar palabras claves y encontrar bases de datos para realizar una revisión bibliográfica,
identificar los principales factores farmacológicos que promueven la aparición del síndrome serotoninérgico y establecer los fármacos de la familia de los IRS con mayor incidencia de casos de síndrome serotoninérgico. Nuestra hipótesis: existen factores farmacológicos que promueven significativamente la aparición del síndrome serotoninérgico en pacientes que ingieren ISRS. Variables: dependiente, síndrome serotoninérgico; independiente, factores farmacológicos. Respecto al diseño metodológico, se tiene que es una revisión sistemática de fuentes bibliográficas de carácter observacional, transversal y retrospectivo, siendo los criterios de inclusión y exclusión que sean textos publicados entre los años 2018 y 2023 en las bases de datos de Cielo, Mediagraphic, Google Académico, Redalyc y PubMed, así como libros, y que contengan información de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, factores farmacológicos y del síndrome serotoninérgico. Nuestro universo son artículos sobre casos clínicos de pacientes que padecen depresión. La población incluye los artículos sobre casos clínicos de pacientes con depresión en tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y la muestra abarca los artículos sobre casos clínicos de pacientes con depresión en tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y hayan presentado el síndrome serotoninérgico. Los pasos a seguir para realizar el protocolo consisten en identificar las palabras claves, realizar la revisión bibliográfica en las bases de datos seleccionadas, sintetizar la información, determinar si existen factores que afectan a nuestra variable dependiente. Si existen, identificarlos y determinar la influencia de estos en la variable dependiente, así como su incidencia. Si no existen, pasar al último paso. Y para terminar, discutir los resultados y generar una conclusión. En cuanto al aspecto administrativo, se tiene un personal de 5 individuos que representan un gasto en conjunto de 31,116 pesos mexicanos en sueldos, considerando un periodo de 6 meses y el salario mínimo del año 2023. Además, incluyendo internet y luz, se llega a la cantidad de 33,680.32 pesos. No cabe recalcar que no se incluyó el precio de comprar nuevas computadoras al considerar un uso de equipos personales preexistentes. Por último, el cronograma de actividades está planteado hacia los tiempos necesarios para llevar a cabo la revisión sistemática planteada en el protocolo y engloba 6 actividades que se realizan en un periodo de 6 meses, siendo estas: definir palabras claves durante la primera semana de diciembre, realizar búsqueda bibliográfica desde la segunda semana de diciembre hasta la segunda semana de febrero, haciendo un total de 9 semanas, sintetizar y analizar la información recolectada de la tercera semana de febrero a la segunda semana de marzo, comprendiendo 4 semanas, hacer una conclusión entre la tercera y cuarta semana de marzo, elaborar un informe de la primera a la tercera semana de abril y realizar una presentación en la última semana de abril. Aquí tenemos nuestra bibliografía y eso sería todo. Gracias por su atención.